¿No? Sí. Sí. Cualquier cosa abro un poquito. Bueno. ¿Eso está bien? ¿Está torcido? ¿Está bien? No, está perfecto. Ah. Está impecable. Bueno. ¿Esa luz está bien? ¿Qué? ¿Está bien? Sí. ¿Estás? Avanzar republicano, ¿verdad? ¿Vamos? 17, ¿no? Sí. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Punto Crítico, nuevamente con un candidato a la presidencia, el segundo que se anima a pasar por aquí por los micrófonos de este programa. Como siempre estamos con Lucas haciendo esto que le damos por nombre Punto Crítico. Muy buenas tardes a todos. Programa número 17 de Punto Crítico. Este ciclo que se ha propuesto acompañar la vida electoral de nuestro país, que no termina en octubre, a pesar de que falta poco. Uruguay es una eterna elección igualmente, pero este ciclo electoral que trae por un lado los plebiscitos, por otro lado las decisiones presidenciales y por otro lado un montón de pugnas que terminan determinando cómo se termina llevando la vida parlamentaria y por lo tanto las decisiones de nuestro país. Hoy nos toca, como decía Jorge, ansioso, tener a nuestro segundo candidato a la presidencia de la República. Ya habíamos contado con Salle, hemos tenido gente de todos los partidos, es la idea de Punto Crítico. Y ahora estamos con Martín Pérez Banchero, candidato de Avanzar Republicano. Muy buenas, Martín. Bueno, un gusto estar acá, buenas tardes. Una alegría. Bueno, Martín, como decíamos al principio, sos el segundo de los candidatos que se anima a venir. Un partido que es bastante nuevo en comparación a otros, si no me equivoco fue fundado el año pasado, y tuvo como primer mojón el pasar los 500 votos de la elección interna. Ustedes, si no me equivoco, sacaron 577 votos, puede ser, y hoy por hoy están compitiendo de cara a octubre. Contanos un poquito cómo es estar dentro de Avanzar Republicano y qué es lo que más o menos Avanzar Republicano tiene como diferencial dentro de este crisol de partidos nuevos que tenemos, porque tenemos una cantidad de partidos que han surgido al Creo que, pasado. a ver, eran 28 partidos en enero y quedamos 11. Eso Una primera conclusión es que es difícil en Uruguay. El sistema electoral, la ingeniería electoral es muy cerrada, está hecho para partidos grandes, hay varios temas de eso que después podemos desarrollar. Pero no voy de la primera parte. ¿Por qué nace Avanzar Republicano? Bueno, nace Génesis, somos un grupo que veníamos del Partido Colorado, de la lista 15. Habíamos formado una agrupación rebelde dentro del Partido Colorado, y fue Daniel Isi, el hoy candidato a vicepresidente, que fue el de la idea, de la idea fuerte del partido. Acá me acompaña Gerardo Daverede, él se atribuye a sí mismo ser él el que fue el pionero de armar un partido. Pero a ver, había un tema ahí que nosotros en el Partido Colorado cuestionábamos el manejo de la coalición. Nosotros nunca nos sentimos coalicionistas, nosotros somos críticos de la coalición, porque no creemos en lo que decimos que es la lógica binaria, que es la de los dos bloques. Gran diferencia con el candidato hoy por hoy del Partido Colorado. La diferencia que es con la mayoría del partido. Nosotros a ver, lo decimos hoy con un dato objetivo. El Partido Colorado hoy se siente y dice, la coalición está por encima de los partidos. No lo creemos por historia, no lo creemos porque hay diferencias grandes, no lo creemos porque electoralmente nos sirve, pero no lo creemos porque hace mal a la República. Nosotros creemos que lo bueno sería tener un parlamento que funcionara. Y acá voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la gran diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo? Desde el punto de vista legal. Que cuando hay un choque entre la visión del Parlamento y el Ejecutivo, el Parlamento puede censurar ministros y prevalece el Parlamento. O sea, no es que tenga más fuerza el Ejecutivo. El ejemplo grande es el de Margaret Thatcher. Si tendría fuerza Margaret Thatcher, y Inglaterra es un parlamentarismo puro. Lo que pasa es que hay censura a ministros y elección anticipada. Y Uruguay la tiene. Y cuando Bustillo y Heber fueron al Parlamento y mintieron, lo que se tenía que haber hecho era censurado a los ministros. Lamentablemente esta coalición funcionó como el Frente Amplio. El Frente Amplio es un único partido, ese es el tema. Con un presidente muy fuerte, y el Uruguay en los hechos hoy es un país presidencialista. Que no lo era, no lo es desde el punto de vista legal y no lo era históricamente. El vallismo, vaya si el vallismo no es presidencialista, que teníamos en el colegiado. O sea, ni siquiera unipersonal.
Vázquez con aquello de presidencia de la República, órgano que no existe en la Constitución del Uruguay. En Uruguay no hay nada, no hay una sola cosa que el presidente pueda hacer por sí sola, lo hace o con el Consejo de Ministros o con el ministro, o con un ministro concreto. Eso no funcionó, eso no se dio. Y nosotros en septiembre, octubre del año pasado, cuando queríamos decir, no, el partido tiene que recuperar de estas otras banderas, nosotros no somos parte, no somos blancos, somos otra cosa. No creemos en este despilfarro económico de los gobiernos departamentales. Más de 3 puntos del presupuesto, más de 600 millones de dólares se dilapidan a las intendencias de mayoría blanca. Cuando pasó de los ingresos a los funcionarios municipales que el senador Peña, lamentablemente fallecido, propuso un ingreso por concursos a los blancos, le dieron 5 infartos juntos porque quieren la peor politiquería y decíamos, el Partido Colorado tiene que marcar diferencia. Bueno, lamentablemente la realidad es la de que hoy tenemos, como decís vos, un candidato que compite con Delgado a ver quién está más enamorado de la calle. Nosotros no creemos en eso y así nace Avanzar Republicano con una visión crítica de este modelo de coalición, con una visión reformista del Estado, tratando de representar ese vallismo que miraba 30 años para adelante, de profundas raíces republicanas, liberales, democráticas y de reforma. Somos reformistas. Creemos que el sistema se reforma con el propio sistema, o sea, no venimos tirando piedras diciendo que es con una revolución lo que se hace. No, creemos que el sistema tiene que reformarse y bueno, son con las herramientas del propio sistema. Hay una frase tuya que generalmente la usamos bastante en el programa, que es que el Partido Colorado hoy por hoy es la mascota del Partido Nacional. ¿Cómo encontrás vos dentro del panorama político ubicado a este nuevo partido Avanzar Republicano? Fuera de la lógica binaria, diciendo lo que mejor que le puede pasar al Uruguay es no tener una mayoría parlamentaria y nosotros de estar en el Parlamento, de tener una representación parlamentaria, trabajar por las cosas que creemos que hay que hacer y votar a favor de eso y votar en contra de las que no. Creemos en una reforma del Estado, creemos que esa reforma del Estado pasa por bajar el costo político que tiene el Uruguay. Uruguay tiene un costo político altísimo y eso es una de las consecuencias, o tal vez de las más importantes, del costo de vida gigante que tiene el Uruguay. El Uruguay es carísimo. Cualquier persona emprendedor, cualquier muchacho, cualquier persona que quiere emprender algo, se le hace enormemente cuesta arriba en el Uruguay. Entonces, notoriamente tenemos que empezar a cambiar eso. Y bueno, como Delgado y Orsi representan exactamente lo mismo, yo digo que son intercambiables, no estamos viviendo una campaña electoral sin discusión. Sí, nosotros acá, además del análisis y de lo que nos vienen contando los distintos actores que pasan por el programa, estamos viendo la primera campaña donde todos los partidos están acumulando votos para otros partidos. No hay una campaña, bueno, en su momento, lo decíamos, de Salle, son muy pocas las campañas que están acumulando para sí mismos, y lo decimos un poco en broma y un poco en serio porque es tanta la acumulación de errores que están cometiendo todos los partidos grandes o los de bancadas legislativas que no se entiende. Para quien lo mira desde afuera y no tiene la posibilidad de hacer un análisis mucho más profundo, realmente parece que Delgado estuviera juntando votos para Orsi y que Orsi estuviera juntando votos para Delgado. Es muy compleja para la gente. Yo creo que tienen otra lógica. Tienen otra cabeza, ese es el gran tema. La lógica binaria de uno que lleva hoy, que lo único que tiene en la cabeza es cargos y reparto de cargos para los más cercanos a ellos. No hay ningún ánimo transformador, no hay una pasión, no hay ganas, no surgen ganas de hacer grandes reformas, ninguno de los candidatos la tiene. Y por eso lo que vos, Lucas, lo que estás mencionando, son errores tras errores. Porque no es una persona que viene con un volcán, con una energía para proyectar y decir cosas, y en esas cosas que dice, dirá cosas compartibles y cosas no compartibles. Pero no hay riesgo alguno, nadie dice nada. El otro día el pobre Orsi osó decir algo sobre ANCAP y enseguida agarró la marcha atrás y dejó como 50 marcha atrás en algo que es obvio que hay que hacer una reforma con ANCAP. Eso es obvio que el motor a explosión dentro de 5, 10 o 20 años va a pasar algo. Es obvio que no podemos tener una refinería dentro de Montevideo por el tema de la contaminación. Y sin embargo, cuando osó decir algo, enseguida salen y pegan la marcha atrás porque no se puede decir nada. Sí. No hay nada de riesgo. Para que la audiencia entienda de lo que estamos hablando, Orsi amagó a decir que era evaluable la importación de combustibles. Sí. Después dijo que solamente en los productos que no produjeran acá previamente, que no se refería solamente al combustible en sí mismo. Pero sí, están esas dudas, esas idas y venidas que
también marcan un comportamiento bastante común en lo que también ha sido las internas, porque el Partido Colorado terminó con votos acallando candidatos que tenían posturas más críticas. El Partido Nacional terminó no solo acallando, sino que humillando a Laura Raffo, que tenía una postura un poco distinta a lo que es el delfín de la calle, que es Álvaro Delgado. El Frente Amplio también acallando a Carolina Cose, que, compartible o no, dentro de los dos discursos de los que tenían posibilidades, porque no nos olvidamos de Andrés Lima, era quien tenía unas posturas o una línea de acción más clara a la hora de decir confronto desde lo dialéctico. No está pasando, se terminaron eligiendo las fórmulas más blandas de todos los partidos, y eso también es... ¿El consumidor creó la necesidad o se lo impuso? Porque también los votos marcaron eso. ¿Qué se hizo? ¿Mediático? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está desarrollando un plan más desde arriba, como diría Salle, de la cleptocorporatocracia? ¿Qué está sucediendo? ¿El uruguayo quiere evitar la confrontación? ¿Asumió el modelo de los dos bloques? En tu criterio, qué está pasando? El modelo de los dos bloques está impuesto. Yo no creo. Yo creo que Salle, a quien le tengo estima personal y respeto, es coherente. Él en su vida, él fue fundador del Frente Amplio, y hoy Salle es un frente amplista de la década del 60. Esa negatividad a la bancarización, a los bancos, a las grandes corporaciones, es de un puro comunismo. No lo digo despectivamente, pero creo que representa eso. No, nosotros defendemos al liberalismo, creemos que estamos en un mundo capitalista. Esta es la realidad del mundo. Pero, por eso, no creo que haya una mesa del mal que nos haya impuesto a la lógica binaria, pero la pereza uruguaya, una prensa que ha caído, es un dato objetivo. Cuando la década de 60 los Tupamaros, Uruguay era el país que tenía más diarios per cápita del mundo. O sea, y hoy la realidad de la prensa de papel, que fue suplantada por lo virtual en un mercado muy chico y en un Estado que hace prebendas con la publicidad, que no la maneja de acuerdo con un fin periodístico, sino con un fin político partidario, se ha caído el nivel de la prensa del Uruguay. Basta mirar la Argentina, que tiene un nivel maravilloso. O sea, para bien o nos gustará o no nos gustará el estilo, pero hay una prensa fuerte y demás que acá no lo vemos. Y eso llevó a esta lógica binaria y a los bloques. Yo creo que ahí hay una explicación de eso. Y hay otra cosa para mí, que son las estructuras partidarias. Y arranco con lo que decía recién, o sea, lo carísimo del costo político se ve reflejado en intendencias que tienen directores que no tendrían que tener, contratos que no tendrían que tener, y esos son los tipos que están buscando votos del día de elección, y los que generan en su comunidad y en su entorno son punteros políticos. Y ahí si eso no existiese, se votaría mucho menos. Esta interna, que fue la que menos se votó, si no estuvieran esas estructuras, sería muchísimo menos el voto también. Porque además, como no hay ningún discurso que quiera de una reforma sensata, real, todos están hablando de lo mismo, la gente tampoco está poco motivada. Voy a recoger algo de lo que dijiste y me parece que es muy interesante, porque a medida que hacemos el análisis tratamos de que la gente entienda que atrás de lo que se dice hay ideologías, y que las ideologías tienen que ser escuchadas todas. Cuando vos hablas desde lo liberal y desde las grandes corporaciones, me gustaría tratar de que el votante entienda cuál es el punto medio, ¿no? Porque tenemos un gobierno que se cataloga como liberal y que te dice los monopolios públicos son malos. ¿Tá? Lo dice, de alguna manera, más o menos. No lo practica este gobierno. No lo practica, pero lo dice. Lo menos liberal que pueda haber sobre la tierra, ¿no? Exacto, para que la gente entienda lo que es ser liberal. Entonces, tenés el discurso de que ANCAP está mal, OCE está mal, los monopolios públicos son malos, y un gobierno que se privatiza actividades privadas y genera monopolios privados. Entonces, ¿el liberalismo qué es? ¿Monopolio de nada? ¿Monopolio de todo? ¿Monopolio de lo que me conviene? Porque hay una contradicción muy grande entre privatizar el Portland y monopolizar el puerto. Entonces, absolutamente. El votante, cuando quiere liberalismo, ¿hacia dónde va? Yo me defino liberal y ballista. Yo tengo una matriz liberal, creo que la liberal es la regla, pero tiene que haber atenuaciones, porque yo creo que el Estado tiene un fin social. Ahora, el fin social del Estado de hace 100 años o 120 años no es el mismo de hoy. Notoriamente el caso del puerto es clarísimo. Ningún colorado, hay un artículo de una persona inteligentísima, Edison González Lapeire, en búsqueda, expresidente de la NP, sí, que dice que ningún colorado podría estar de acuerdo con la concesión a Catornatí. O sea, y hay una muestra clara de que el Partido Colorado murió. O sea, en esas cosas no sensatas, es un absurdo lo del puerto. Lo de Salto Grande, esa corrupción,
a ver, eso es claro que cualquier cosa menos liberal. Este no es un gobierno liberal. Con lo privado pasa, está bien, voy a poner un ejemplo que es clarísimo, que es Mercado Libre. Hoy es un monopolio privado, de hecho, enormemente grande. Y los que somos liberales, y yo creo ser un liberal, el Estado tiene que regular y tiene que intervenir a eso para que eso no pase. El ejemplo más grande es Rockefeller, están hoy en Estados Unidos, que fue un monopolio de hecho que el Estado lo reguló y le cobró. Y Microsoft en su momento. Está bien, o sea, tiene que regularse en esas cosas. O sea, el liberalismo, yo creo, reitero, soy liberal y bajista, no es la ley de la selva, no es sálvese quien pueda. No, pero hay ideología, está muy bien lo que dicen ustedes. Porque hoy estamos hablando todos que se desideologizó y no hay ideología, no importa, soy pragmático, no, hay una visión de mundo. No sos un Estado juez y gendarme, sos un liberal de matriz ballista que cree en un Estado fuerte pero efectivo. Pero el Estado notoriamente tiene que tener un fin social. A ver, cuando uno, el problema enorme que hay de la desigualdad, de la seguridad, que es fácilmente constatable en la gente que está en la calle, que es horrible, que ninguna persona con mínima sensibilidad cuando ve a un niño en la calle, eso el Estado, y es obvio que el Estado tiene que tener mucha fuerza ahí. Los problemas carcelarios horribles que tiene el Uruguay, lo que pasó la semana pasada en el Compen, 6 muertos, un incendio, ¿qué tiene? El Estado tiene que gastar y por eso decimos, tiene que haber recursos y los recursos no se los puede trasladar más al emprendedor o al consumidor, al que va a comprar una lechuga a Doña Rosa al almacén. No, tiene que reducir gastos y los gastos que tiene que reducir, para decirlo muy grande, el más importante que nosotros hablamos es las transferencias a los gobiernos departamentales. Ahí sí, los gobiernos departamentales tienen que dedicarse a la limpieza, al alumbrado y al tránsito. El ABC, digamos. Ahí está, exclusivamente eso. Son más de 600 millones de dólares, que es una cifra enorme, son más de 3 puntos del presupuesto, más de un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares que tiene el Uruguay, que se destinan para que Caram se lo robe en horas extras en Artigas y que no haya sanción. Ahí tiene que haber una medida drástica. Señores, se acabaron las transferencias a los gobiernos departamentales, se acabaron los directores departamentales, los gobiernos departamentales tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse. No estoy hablando de sacar un funcionario. Nosotros no podemos hablar de reforma del Estado empezando por los funcionarios. Se empieza por la cabeza, se empieza por los políticos. Se acabaron la Constitución del 67 hacía que los intendentes no pudieran nombrar un cargo político. Hay que volver a eso. Y si quieren tener actividad, que sea un funcionario, que es la cabeza, la elige el intendente. Pero tenemos que eliminar todo eso. Una consulta, ¿no? Pensando también en parte de esta explicación que toman las intendencias, ¿no? Principalmente o sea, casi todas las intendencias, pero principalmente las que son de frontera, que es, como no hay empleo, la intendencia tiene que generar el empleo a través de la intendencia, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, recortara ciertos empleos públicos, me aumentaría el desempleo. Pero yo te arranqué diciendo que no tocábamos los funcionarios. Sí, Vamos a empezar por ahí. Pero viste que en el grueso de no, la plantilla... Lo que pasa es que el Estado no genera riqueza. Ese es el gran tema. O sea, accidentalmente, cuando digo accidentalmente quiero decir, coyunturalmente en alguna situación puede darse. Ahora, proyectar que el Estado va a hacer, no. Porque eso es una mentira de los políticos. Ahí está, ahí iba la pregunta, porque gran parte de la justificación se basa en eso. Estamos combatiendo el desempleo. ¿Por qué? Porque desde el gobierno central no se aplican políticas para fomentar el empleo, inversiones, etc. Entonces es como el escudo que tienen hoy por hoy. Es el contrato justamente para el voto, es el comprar el votante, es el retroceso democrático espantoso que hemos tenido en el Uruguay. Y ahí vuelvo al Partido Colorado y al Partido Nacional. El Partido Colorado siempre fue un partido unitario. Y Uruguay es un país unitario por historia, pero por tamaño y por población. En Uruguay no hay 3 niveles de gobierno. A ver, este invento, que fue un invento del Frente, cuando uno lo mira los hechos, no existe porque la función de un municipio es la misma que la del intendente. A la prueba, ustedes son muchachos jóvenes, se acordarán que era la Intendencia Municipal de Montevideo. El concepto de municipio era el departamento, para hacer la limpieza, el tránsito, la iluminación, o sea, se desvirtuó con el único fin de crear cargos. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, yo soy bastante crítico de cómo el Frente Amplio generó, ¿no?, un nuevo nivel de gobierno y desde ese nivel de gobierno no supo utilizarlo. ¿Por qué? Porque le dejó en bandeja de plata al Partido Nacional para que hiciera clientelismo de cercanía prácticamente, porque ahora el que es alcalde puede ser vecino tuyo.
Si no, miremos que de los primeros departamentos que tuvo el 100% del territorio municipalizado fue Cerro Largo, por ejemplo. Con algunos municipios que solo participan partidos nacionales. Exactamente. Sí, con 100 y algo de ciudadanos, que a ver, señores, porque eso, a ver, el tercer nivel de gobierno en un municipio de 150 personas, a ver, eso es el peor clientelismo, eso es el retroceso democrático, eso hemos perdido, el Uruguay ha perdido calidad democrática, hemos perdido calidad de república, y ahí, a ver, ahí tendría que haber estado el Partido Colorado fuerte, gritándoles, diciéndoles que no. Venimos de 150 años con otra tradición, la eficiencia, justamente en un país de 3 millones de habitantes, no está en esa descentralización absurda y ridícula. Lo vemos, por ejemplo, con las policlínicas de salud a nivel departamental, totalmente descoordinado con lo nacional. Total y absolutamente descoordinado. Eso es bueno para la salud, es malísimo. Eso porque meten gente, porque manejan la medicación y lo manejan con un clientelismo espantoso, es malo. Hay que ser eficiente, y en el mundo de la eficiencia hoy, con la tecnología y los avances, es cada vez más sencillo. Tenemos que apuntar a esa eficiencia. Es interesante, a mí me sigue interesando mucho el punto de conexión del vallismo con el liberalismo, porque además de que me parece interesante, me parece que es la matriz que hace existir al Uruguay. Así Claramente, como todos sí. decimos que todos los argentinos son peronistas, todos los uruguayos somos más o menos vallistas en determinado índice, y me gusta saber dónde hay alguien que se defiende como liberal y que mantiene la matriz social del Estado. Entonces, la presencia social del Estado la defendés, pero la defendés de una forma eficiente que no se termine convirtiendo en un lastre para las mismas La personas. gente no tiene por qué saberlo. Yo soy, y menos a tan pocos días de la elección, no soy proclive a hablar de historia. Pero en el gobierno de Basilio Ordóñez se festejaron los superávit fiscales. Ustedes lo saben, cuando el presupuesto daba superávit lo festejaron en más de una oportunidad. Eran cuidadosos con las cuentas. Es algo muy difícil de tenerlo, ¿no? Ese Hace superávit. 70 años que no lo tiene. El Basilio tiene su origen en Lorenzo Valle, el padre de don Pepe. Hay una anécdota que a mí me encanta, así, que es unos mascaritos, un carnaval, que salen, vivían en la calle Miguelete, y salen unos mascaritos a insultar a Lorenzo, que era el presidente. Don Pepe tenía 13 años, sale a pelear a los mascaritos y lo llama a Lorenzo, le dice: vení Pepe, vení. Dice: dejalos que griten, te están relajando, dejalos que digan cualquier cosa, dice. Tienen la libertad de hacer lo que lo hagan sin máscara, que digan. Nosotros, nuestras generaciones pelean por esa libertad. Ese es el fascismo. Y en lo económico tuvo, sí, una situación especial con Luis Valle, que fue mucho más estatista. No lo fue don Pepe, no lo fue Lorenzo, en una coyuntura del mundo distinta también. Vamos a ser claros en eso, en un mundo distinto. Pero el fascismo es libertad y un Estado presente en donde tiene que estar. Hace 100 años, yo pongo otro ejemplo, colonización. Claramente colonización fue un éxito y el Estado tenía que estar, y una persona, mi bisabuelo fue colono, le daban 50 hectáreas y criaba a su familia y trabajaba. Hoy, con destino a agricultura, pensar que alguien va a vivir de 50 hectáreas de campo, destino a agricultura, claro, de vuelta, es un absurdo, es ridículo. Como se trabaja la tierra es ridículo. Claro que eso que funcionó hace 120 años, hoy hay que cambiarlo. Y eso no quiere decir abandonar una idea social, quiere decir que la idea social tiene que estar en otras cosas que son urgentes y necesarias. Más que ballistas, artiguistas, eso podríamos decirlo. Tiene sus raíces y tiene sus lugares. Te voy a cambiar un poquito y voy a volver un poco al arranque de tus intervenciones. Vos hablás de que el presidencialismo, y voy a plantear la pregunta y vamos a mandar a la pausa para que nos contestes después. El presidencialismo marca claramente un debilitamiento en el poder legislativo. Sí, horrible. Pero no hay 2 poderes, hay 3. ¿Cuál es tu visión de la situación actual del Poder Judicial en nuestro país? Y con esto dejamos a la audiencia ahí picando, porque vamos a competir contra nada más y nada menos que el presidente de la República, pero ya saben que lo que viene es muy interesante. Ahora vamos a la tanda y seguimos con más Punto Crítico. Ahora sí está el presidente en conferencia, vamos a ver qué. Bueno. No, vale, le tiro un poquito. Volvemos con Punto Crítico. Recuerden seguirnos en Twitter, en Instagram, en Spotify y en YouTube. En todos lados somos Punto Crítico Uy. Pueden mirar on demand y escuchar también los programas luego de subidos y algunos materiales que están relacionados a la campaña electoral. Y bueno, también ver un poquito después, porque salimos a prepararlo desde acá, a nuestros invitados y a los programas de análisis que hacemos. Seguimos con nuestro invitado y habíamos dejado una pregunta picando. ¿Cómo está el Poder Judicial? Bueno, yo no respondo porque además yo soy abogado.
La reforma del Código del Proceso Penal fracasó. Ese es el primer tema. Yo la defendí. Ahora antes, en la pausa estábamos hablando. Yo defendí la reforma del 96 que fracasó. Y defendí el Código del Proceso Penal que fracasó. O sea, hablo de fracasos personales o de visiones que fracasaron. Que no está mal. Uno, a ver, y voy a poner un ejemplo de un fracaso que se solucionó dentro del sistema penal. En Uruguay está previsto en la Constitución el juicio por jurado. En Estados Unidos. 12 personas que dicen si tal persona es inocente o culpable. Ese sistema, en la teoría, es mucho mejor que el nuestro, porque quien dice si alguien es inocente o culpable no tiene que tener una cabeza jurídica, es analizar hechos. Y en Uruguay se instauró, y hubo un famoso caso de la ternera, a principios del siglo XX, del siglo pasado, de un sarabia que mató a la mujer, y falló el caso, no funcionó por la publicidad de Nix, que nos conocemos todos. Sí. Entonces, el sistema de jurados en Uruguay no funcionó. Esa es la introducción para decir que el sistema acusatorio, que yo estaba de acuerdo, de un fiscal que investigase y acusase, porque un juez que investiga es proclive a pensar que la persona es culpable, en Uruguay para los derechos grandes fracasó. Y por eso en Uruguay ningún caso importante pasa a la justicia. Mueren todos en fiscalía, el que hablábamos de Catón Natí, el Ministerio de Turismo, el Antel Arena. Ningún caso llegó a la justicia, todos murieron en fiscalía. Y cuando llegan a la justicia como el de Caran, es con un absurdo de pena que en los hechos no pasa nada. O sea, la reforma del Código Penal, para los casos de corrupción y para los casos gruesos, fue un fracaso. Y eso a los dos bloques les sirve, porque los dos bloques saben que no tienen riesgo por eso. Pero hoy el Poder Judicial ha perdido pijié. Y ante la opinión pública, cuando pasan estas cosas, la gente empieza a ver que no están funcionando las cosas y eso preocupa. Eso es malo. Uruguay siempre tuvo un poder judicial que uno lo veía independiente. Está retrocediendo. Si se llega a concretar lo del Ministerio de Justicia, es un retroceso peor aún. Mezclar. Es una profundización de la reforma. Notoriamente lo es. Notoriamente el Ministerio de Justicia no va a cumplir ninguna función de humanizar las cárceles, como tampoco las cumple el comisionado parlamentario que hace 20 años, 25, que viene diagnosticando siempre lo horrible que está. Y el problema de las cárceles es que hay que invertir, y invertir en serio, cifras, 500 millones de dólares, o sea, cifras grandes, son cifras importantes del presupuesto, por eso hay que sacarlas de otro lado. O sea, inventando un cargo y poniendo a Jorge Díaz de ministro, van a seguir habiendo estos boquetes que pasan en cualquiera de las cárceles, esta situación infernal de una cárcel y de una enorme hipocresía social y política de pensar que una persona se puede rehabilitar en un infierno como ese. O sea, seguir hablando de seguridad y no hablar del origen, del problema de un tipo que en la cárcel cuando salga sale sin trabajo, sale profesionalizado en el delito, puede haber salido que lo violaron, lo secuestraron, le coimeaban, le pagaban, salió de un infierno y pensar que lo vamos a rehabilitar en la sociedad, es de una hipocresía espantosa y le estamos errando, le erramos en todo cuando se habla de eso. Eso no cae también en cuando la gente piensa o popularmente se dice los niños y los presos no votan, por eso no nos interesan. Pero el político le tendría que, ahí hay otro tema, el que hace política tendría que tener una vocación de servicio por sobre todas las cosas. Por eso nosotros hablamos que hay que bajar el sueldo a los políticos. A ver, si uno mira las escuelas, liceos, hospitales, cuadros de fútbol y muchas cosas más, está lleno de gente que trabaja honorariamente y deja horas de su día con vocación, con ganas en el barrio. ¿Por qué en la política no pasa eso? Y se tiene que ganar dinerales muy por encima, absurdamente grandes. Ahora el presidente está en conferencia, el presidente de Uruguay, que es el que marca los salarios para todos los políticos, es el que gana más de América, en un país de 3 millones de habitantes. Está asumiendo la presidenta de México, gana 3 veces menos que el presidente de la calle. Y México. México, ¿no? Vaya changa se agarró. Y Brasil, y Argentina, y países de vuelta, y Uruguay no es... A ver,